creer en Jesucristo para ser salvos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 30 y 31. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta más importante de la vida, ya que somos inmortales, Daniel 12:2, Mateo 25:46, Juan 5:28 y 29 y Hechos 24:15, y que el cielo no es nuestro destino automático al morir, debemos averiguar qué hacer para salvar nuestra alma. ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? Mateo 16:26. El alma es tan preciosa que Jesús dio su vida para salvarla, y el diablo da la suya para que la gente la pierda. Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Morir no es lo peor que nos puede pasar. Morir después de morir es lo peor que nos puede pasar. ¿Podemos preservar nuestra alma de la condenación eterna? Claro que sí. Dios a todo el mundo les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Tito 2, 10 y 11, 1 Timoteo 2, 6 y Romanos 8, 32. ¿Y cuál es la condición? Obedecer al Evangelio, Romanos 10, 16. Pero no todos obedecen el Evangelio, Romanos 10, 16. Por eso no todos son salvos, Mateo 7, 14 y Lucas 13, 24 y 25. Jesús es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Obedecer el Evangelio implica 1. Oír el Evangelio, Romanos 10:17 y Juan 5:24 y 25. 2. Creer en Cristo, Juan 3:16 y Romanos 10:9. 3. Arrepentirse de los pecados, Lucas 13:5 y Hechos 3:19. 4. Confesar a Cristo, Mateo 10:32 y 33, Romanos 10:10, Lucas 12:8 y 9, Hechos 8:37 y Mateo 16:16. Y 5. Bautizarse, Marcos 16:16, Hechos 2:38, Romanos 6:3 y 4. La persona que cumple todos estos requisitos nace de nuevo. Juan 3:3 al 5. Entra en el reino de Dios. Colosenses 1:13. Es agregado al Señor. Hechos 11:24 y también a su iglesia. Hechos 2:47. Después de oír el Evangelio, el primer paso a la salvación es la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Hechos 10:43. En él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47, Juan 5:24, Juan 3:14 al 16 y 36, Juan 6:40, Juan 7:37 y 38, Juan 11:25 y 26 y Juan 20:31, Romanos 5:1 al 2, Romanos 10:9 y 10, Gálatas 3:22, Efesios 2:8 y Primera de Juan 5:10 al 13. La fe es esencial para ser salvos. ¿Salvos de qué?
del pecado y del castigo eterno en el infierno. Jesús dijo, el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. ¿Condenado? Sí, al infierno. Cuando el Señor Jesús aparezca, traerá juicio sobre los que se niegan a obedecer al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Segunda Tesalonicenses 1, 7-9. El pecado acarrea condena. La paga que deja el pecado es la muerte. Romanos 6:23. Lo que condena a la persona es el pecado. Si la persona no cree en Jesús, morirá en sus pecados. Juan 8:24. Por eso, los que no obedecen son aquellos que no creen. Si la persona no cree que será castigada eternamente, no obedecerá a Dios. Si alguien grita fuego en el edificio, aunque no vea las llamas ni perciba el humo, saldrá corriendo, es decir, ejecutará una acción en base a la creencia. Si uno no cree lo que Cristo dijo, simple y sencillamente no creerá en Cristo. Creer es obedecer. La palabra creer en la Biblia significa obedecer. Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Juan 3:16. Todo aquel que en Él cree es todo aquel que le obedece. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Lo opuesto de creer no es dudar, sino desobedecer. Cuando el pueblo desobedeció, Dios dijo, ¿hasta cuándo se negarán a creer en mí? Números 14:11. Desobedecer equivale a no creer. Ustedes se rebelaron contra el Señor, no creyeron en Él. Deuteronomio 9:23. Cuando Moisés desobedeció al golpear la roca, Números 27:14, Dios lo consideró incredulidad, puesto que ustedes no creyeron en mí. Números 20:12. Entonces, el que cree es el que obedece, y el que obedece es salvo. En cambio, el desobediente es el que no cree, y el que no cree se pierde para siempre. ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? No pudieron entrar por causa de su incredulidad. Hebreos 3, 18 y 19. No todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Romanos 10, 16. Muchas personas creen que tienen el cielo asegurado por haber creído en Jesús. Sin embargo, Jesús afirmó que solo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Juan 8:51. Y luego dijo, si me obedecen, tendrán la vida eterna. Juan 5:25. No es la fe sola la que nos salva. Wayne Partain dijo que muchos pasajes de las Escrituras mencionan solo un requisito para ser salvo. El que oye mi palabra tiene vida eterna. Juan 5:24. ¿Es acaso el oír el único requisito para ser salvo? Aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Invocar el nombre del Señor ¿es el único requisito para ser salvo? También a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. ¿Es el arrepentimiento el único requisito para ser salvo? Con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. ¿Es la confesión el único requisito para ser salvo? El bautismo nos salva. Primera de Pedro 3:21.
¿Es el bautismo el único requisito para ser salvo? Nadie cree que por solo oír la palabra de Dios, solo por arrepentirnos de los pecados, solo por confesar a Cristo o solo por bautizarnos, ya somos salvos. Si decimos que solo con creer somos salvos, también podríamos decir que solo con oír o solo con arrepentirnos podemos ser salvos. Los textos que mencionan estos requisitos son tan claros y explícitos como los que hablan de la fe. Además, muchos de los que creen en Jesús no se salvan. Los demonios creen, Santiago 2:19, y por eso son salvos. Creer en Dios implica sumisión a su voluntad. La condición de quien dice creer en Dios pero no lo obedece es tan triste como la de los demonios que también creen en Dios y no por ello son salvos. Marcos 1:24, Mateo 8:29 y Lucas 4:41. Veamos otro caso bíblico. Muchos de los dirigentes judíos que creían que él era el Mesías no lo confesaban, no lo admitían públicamente por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Juan 12:42. Jesús dijo: «No se avergüencen de mí. Si lo hacen, yo me avergonzaré de ustedes ante mi Padre». Marcos 8:38. «Al que me niegue públicamente, yo lo negaré delante de mi Padre». Mateo 10:33. Estos gobernantes tenían fe, pero solo fe. Y la fe sola no salva. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:24. La confesión pública es esencial para la salvación. Cuando un individuo cree y confiesa ante los demás que tiene fe, asegura la salvación. Romanos 10:10, Lucas 2:8 y 9, Hechos 8:37 y Mateo 16:16. En otras palabras, la fe de quienes por congraciarse con los hombres no confiesan a Cristo carece de valor espiritual y eterno. Mateo 10:32 y 33, Romanos 8:38 y Romanos 10:9 al 10, porque manifiesta una fe muerta. La fe está muerta si no fructifica en buenas obras. Santiago 2:26. ¿A qué obras se refiere? A las obras que producen la fe. La evidencia de la fe es la obediencia a Dios. La fe debe ser acompañada por actos de obediencia. La fe sola, es decir, el asentimiento mental de que Cristo es el Hijo de Dios, no alcanza para ser salvos. Tenemos que obedecer. Recordemos la realidad de quienes creyendo en Jesús no lo manifestaron. Fueron muchos los que creyeron en Jesús, incluso entre los personajes importantes, pero no se atrevían a manifestarlo públicamente. Juan 12:42. Estos gobernantes tuvieron fe, pero la sola fe no los salvó. Por supuesto que la fe salva, pero no es la fe sola la que salva. A la luz de todas las Escrituras, la fe que salva es la fe obediente. Un ejemplo de ello es la lista de Hebreos 11. El título de ese capítulo es Por la fe, y describe las hazañas de los héroes bíblicos que manifestaron su fe mediante la obediencia. ¿Por qué la premura para bautizar? Pensemos en el carcelero de Filipos. Es cierto que se le dijo: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Hechos 16:31. Pero es igualmente cierto que Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor. Hechos 16:32. Es decir, le predicaron el mensaje para que pudiera obedecerlo. No olvidemos que los apóstoles fueron enviados por Dios
para anunciar por todas partes lo que Dios ha hecho a fin de que crean en Él y lo obedezcan. Romanos 1:5 y Romanos 16:26. Claro que el carcelero tenía que creer, pero ¿no debía arrepentirse? ¿Qué clase de conversión excluye el arrepentimiento? ¿Y la confesión de fe? Además, ¿no debía bautizarse? Si la fe sola podía salvarlo, ¿por qué razón el carcelero y todos los que creyeron de su familia se bautizaron a medianoche? Hechos 16, 25 y 33. Por otra parte, si para Pablo y Silas el bautismo no era necesario para la salvación, ¿por qué bautizarlos estando heridos? La respuesta es sencilla y bíblica, porque el bautismo era para el perdón de los pecados y porque Jesús había dicho, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. El carcelero y su familia se bautizaron porque querían ser salvos. En definitiva, obedecer es crucial. Si la fe por sí sola salvara, no habría necesidad de obedecer, pero la gente tiene que obedecer a Dios porque si no lo hacen jamás lo verán cara a cara. Hebreos 12:14. Quien no obedece está rechazando a Dios y no puede ser salvo. Caerán porque no obedecen la palabra de Dios. Tienen que ser castigados. Caerán. Primera de Pedro 2:8. ¡Qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios! Primera de Pedro 4:17 y Segunda Tesalonicenses 1:7 al 9. Jesús fue muy claro. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. Un evangelio que no hace hincapié en la obediencia a Dios como manifestación del señorío de Cristo no es bíblico. Tengamos cuidado, sujetemos nuestras decisiones y elecciones a la obediencia de Cristo.